geometría elemental de repartir el tamaño de esos casetones. Y para ello entonces, vamos a ver cuál es el espesor mínimo que necesitamos de la losa. Nosotros ya teníamos que las dimensiones libres entre vigas era de 105, 360, 410, 340. Con base en eso diseñamos la losa maciza. Ahora vamos a diseñar las vigas. Y entonces, de acuerdo con el cuadrito que ya miramos, tendríamos que aplicar un quinto en el voladizo, un doceavo en el primer tramo, un catorceavo, un doceavo. Y para ello tenemos que los espesores mínimos nos darían 0.21, 0.30, 0.29 y 0.28. Como es lógico, se debe trabajar con un solo espesor todo el amigueto. Escogemos el más crítico, que es 0.30. A partir de ese 0.30, vamos a ir anexando los demás datos de nuestra geometría. Sabemos que vamos con 30 centímetros allí. Para no tener problemas, aunque nos permitía 4.5 milímetros, 4.5 centímetros, 45 milímetros, casi siempre nos vamos con 5 centímetros en la plaqueta, o sea que el casetón va a tener 25. Y si vamos a trabajar con viguetas de 10 centímetros, entonces la separación máxima que nos permite ese sistema, ¿cuánto sería? 1.20 como tope máximo, pero no debemos pasarnos de 2.5 el espesor de la losa. Tengo 30 por 2.5, máximo 75 centímetros. Y entonces veamos si esa medida nos cuadra en las dimensiones que tenemos acá. Entonces, ya tengo la dimensión, la distancia libre de cara a cara de la viga, 4.55. Y hay una medida que no puedo cambiar, que es 1, 2, 3, 4 y 5 veces el espesor de la vigueta, me dan 50 centímetros. Entonces, si a 4.55 le restamos el lugar que ocupan las viguetas, nos queda para repartir en los casetones. Bueno, antes de eso hemos hecho ahí esa operación. ¿Cuánto nos daría 4.55 dividido entre 0.75, que es lo máximo? Me da 6.07 casetones. Obviamente yo no puedo trabajar con fracción decimal de casetón. Trabajo con los 6 casetones. Y a eso es lo que íbamos. A 4.55 le restamos 0.50. Nos queda para repartirlo en los casetones 4.05. Dividido para 6 casetones 0.675, o sea 67 centímetros cada 5. Solamente como a manera de chequeo aritmético, porque no es conveniente tener el tamaño del casetón por milímetros y décimas de milímetro y centésimas de milímetro. Eso no tiene sentido en la construcción. Si acaso en los casetones se trabaja con precisión al centímetro como máximo. Entonces, pero sin embargo, como les digo, para hacer el chequeo aritmético, si ponemos los casetones de 0.675, el primer chequeo que tengo que hacer es
67,5 más 10, 77,5, ya me pasé de 75. Entre ejes 6,75, 0,775 más 10, 77,5. Mayor que 0,75, no. ¿Qué tengo que hacer? Pues aumentar un casetón. Entonces, nos vamos con 7 casetones. 7 casetones me dan origen a 6 viguetas. De 10 centímetros son 60 centímetros y me queda 3,95 para repartirlo entre los 7 casetones. Y al hacer esa operación aritmética, pues obviamente tengo casetones de 56 puntos por el sector. Y aquí lo que les digo, es absurdo mandar a hacer casetones de 50. O se los hacen de 55 o se los hacen de 60. Es lo más práctico. Entonces, una recomendación podría ser 2 casetones de 60 y 5 casetones de 55. Y no está por demás hacer el chequeo aritmético. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 0,55. ¿Cuánto da eso? 1,55 por 5, más 2 casetones de 60 que nos dan 1,20. Eso nos da 3,95. Es exactamente lo que necesitamos. Entonces, obviamente, vamos a tener casetones de 55, casetones de 60. Para el cálculo, pues nos vamos con el más grande, con el crítico 0,60. Como en este ejemplo, la distancia entre estas vigas es la misma de acá, pues nos queda la misma distribución. De lo contrario, pues hay que hacerle otra distribución de cálculo. Y todas estas viguetas tienen la misma longitud, los mismos apoyos, por consiguiente a todas ellas las vamos a bautizar como nervio N1. Y las del otro tramo que tienen bien vacías de escaleras, nervio N2. Para completar, debemos recordar algunas normas que usted también conoció cuando vio el concreto Amaro 1, referentes al sistema de vigas T. En la construcción de vigas T, el ala y el alma deben construirse monolíticamente, o de lo contrario deben estar efectivamente unidas entre sí. El ancho efectivo de la losa usada como ala de las vigas T no debe exceder 1/4 de la luz de la viga. El ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder 8 veces el espesor de la losa y la mitad de la distancia libre a la siguiente alma. Eso traducido de otra manera significa lo siguiente. Ya tengo definido 30 centímetros, 5 de plaqueta y 25 de casetón, 10 centímetros de base en la vigueta y 65 centímetros de ancho. Yo creo que aquí me estoy equivocando. Creo que el último diseño nos dio 60. Bueno, vámonos trabajando con 65. En la norma aparece la dimensión B
y la dimensión BW. SB obedece al ancho que vamos a considerar para los diseños. Y acá, este es el BW, el ancho general. Y entonces los chequeos que nos pide allí para saber si lo vamos a poner a trabajar como viga T o no, son estos chequeos. El 812.2 dice que ese ancho B considerado con las aletas debe ser menor o igual que 1/4 de la luz. Recuerden que nosotros teníamos nuestra vigueta por estas luces: 105, 360, 410 y 340. La más pequeña de todas es 340. La cuarta parte de 340 es 85, que es menor de 65. No hay problema. También nos decía que el ancho de aquí debe ser menor o igual que 8T. Para nosotros, si tenemos en cuenta que hay 8T de un lado y 8T del otro lado, son esas 16T. Más los 10 del alma, entonces chequeamos que SB sea menor o igual que 16 por 5, 80 más 10, 90, si se cumple. Y también se cumple que B sea menor o igual que S máximo. Ese máximo teníamos 75, estamos por debajo, no hay problema. Menor que 2.5H. Y en los últimos 12.3 y 12.4 no aplican para este caso, porque ese creo que es para vigas no hay T, sino con alas de un solo lado que se convierten en vigas L. Con base en esas dimensiones, entonces, procedemos a hacer la evaluación de nuestras cargas. Ahí está la geometría y ahí están las cargas. Esta parte también ya es conocida por ustedes. Pues si no, la geometría y multiplicar, y tenemos peso propio de la vigueta, 10 centímetros por 30 centímetros por 2400. Peso de la plaqueta, 5 centímetros por 55 y por 2400, 66. Casetón, aquí sí, generosamente se ha supuesto 10 kilogramos fuerza por metro. Acabado de piso, ya habíamos dicho que vamos a trabajar con cerámica de no sé qué tantos centímetros apoyada sobre, que nos daba 80 kilos, cielo falso, 20 kilos, fachadas y particiones. Habíamos dicho que esta losa va a ser para comercio, que nos pide duros 150 kilogramos fuerza por metro. El total de la carga muerta en definitiva entonces nos da 311 kilogramos fuerza por metro. Aquí es necesario aclarar, cuando nosotros diseñamos la losa maciza, tomábamos un ancho de 1 metro, pero ahora estoy diseñando la vigueta, y la vigueta tiene un área de influencia de 65 centímetros, o sea, de esta distancia es el máximo. Lo que yo voy a diseñar es con la mitad de ese máximo para acá y la otra mitad para acá, por eso vamos a diseñar como viga T. Y luego sí, ya que tenemos la carga, 996 kilogramos por metro de unidad, vamos a recordar
esta partecita que también ya la vimos. En lugar de hacer un análisis detallado de las cosas en una dirección, puede utilizarse los siguientes momentos importantes aproximados. Y recuerden que eso ya lo vimos. Que hay que cumplir que tenga más de 2 vanos, que los vanos sean aproximadamente iguales, o que la diferencia no exceda en más del 20%, que las cargas vivas no excedan 3 veces la carga mayorada, que los elementos sean prismáticos. Y bueno, con base en eso ya nos dijo cuáles eran los momentos positivos y cuáles eran los momentos negativos. Y con base en eso nos vamos a nuestro diseño. Nuestro diseño tiene esas configuraciones, ya sabemos cuáles son los momentos que hay que aplicar aquí. La única observación es que cuando hay voladizo, hay que chequear si controla este valor, que es el momento que hay aquí, es el momento negativo, o el momento negativo que se genera en un voladizo, y que ustedes saben que es W L cuadrado sobre 2. Eso es lo que sucede en un voladizo. Entonces, con base en esa geometría y la carga que ya conocemos, lo más recomendable es, para diseñar nuestro nervio N1, llevar toda esa información que tenemos aquí a una hoja de cálculo. Y una vez que tengamos todos esos datos y los cálculos, para el diseño, lo que tenemos que tener en cuenta es si nuestra viga realmente va a trabajar como viga T o como viga rectangular. Esto que lo miraron ustedes, ¿no? El concreto armado 1. Entonces, concretando, nosotros vamos a diseñar esto. ¿Cómo hago para saber si eso va a trabajar como viga T o como viga ancha? Pues hay que hacer una suposición, una hipótesis. La hipótesis es que primero la consideremos como viga rectangular. Es decir, vamos a hacer caso omiso de esto y hacemos de cuenta que esto fuera una sola viga. Con base en la fórmula de la flexión, ustedes se acuerdan cómo se hacía para calcular la posición del eje delta. Por allá recordamos brevemente, teníamos en una viga, que este es el pedaje efectivo de la distancia hasta el centroide de los hierros, y que había una parte A, que es la que nos determina el volumen de compresiones y por consiguiente el punto teórico en donde estaría el eje neutro. ¿Por qué se llama eje neutro? Porque de aquí para arriba trabaja compresión, de aquí para abajo tensión, pero como el concreto se desprecia la resistencia a tensión, solo se considera el aporte de los hierros. Lo que necesitamos saber es la posición del eje neutro. ¿Por qué razón? Porque si esa posición del eje neutro me da por aquí, en cualquier punto comprendido dentro de estos 5 centímetros de la plaqueta, pues quiere decir que trabaja como viga rectangular. Pero si la posición del cálculo me da por acá, si A es mayor de los 5 centímetros,
entonces quiere decir que trabaja como viga P. ¿Por qué? Porque hay una parte que está trabajando con toda esta zona en compresión. Las aletas están trabajando con flequitas, toda en compresión. Y una parte del alma trabaja en compresión. ¿Cómo se calcula eso? Con dos momentos. Momento M1, el que recibe las aletas más una parte a su vez S1. Y la otra parte, un momento M2, constituido por el par de el área de compresión en el alma más una parte del acero a su S2. Esos momentos M1 y M2 los aprendió a calcular en el primer formato 1. ¿Cierto? Bien, entonces, hecha esa aclaración, vamos a hacer los cálculos para nuestra billeta. Recordando la fórmula de la flexión, recordando que la posición del eje neutro la encuentra como despejando A. Ahí se puede simplificar este B y B. Entonces, ¿qué hacemos? Primero consideramos que la posición del eje neutro para los momentos positivos, que para los momentos negativos no hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? En el momento negativo se invierte acá. Lo que trabaja en compresión es esto, y lo que trabaja en tensión es lo de arriba, que nos interesa. ¿Verdad? ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, para los momentos negativos, calculamos la posición del eje neutro. Haciendo de cuenta que tengo una viga de 65 por 27, bueno, ahorita vemos que cuánto nos da el peralte efectivo. Y entonces, toda esta información que está aquí, hay que llevarla a una hoja Excel en la que hemos baseado, en primer lugar, la geometría de nuestra viga. Ya está. BW 10 centímetros. Esto es lo que el código llama B sub W. Y esto es lo que llama B. Nosotros tenemos B65, BW10, H30. Yo le he puesto ahí un recubrimiento de 2,7. Puede que aumente, puede que disminuya dependiendo de los aceros que me toque colocarle. Normalmente uno por sospecha dice que pues aquí en una billeta de estas como máximo una varilla número 5. Pero puede ser de medio, puede ser de 3 octavos. Entonces, lo cierto es que usted, si se acostumbra a trabajar esto en Excel, va a entender la ventaja de poner esto aquí. Si después de hacer el cálculo le da que no es 2,7 sino 2,5, pues le cambia allí 2,5. O en vez de 2,5 le va a dar 2,9 o 3, se cambia ya y se ajusta todo su diseño. Aparte de eso, tenemos aquí las propiedades del concreto y del acero. Resistencia a la flexión, a la afluencia, 420. Para el concreto, resistencia a la compresión, 21,1. Con base en estos valores, usted calcula el RO mínimo y el ASUS mínimo. ¿Se acuerdan dónde está eso? Por ahí lo tenemos más adelante, pero recuerden que eso es más o menos que ASUS mínimo igual a 25 B sub W por D por raíz de G' C sobre G
pero no menor que 1 punto no sé qué. Bueno, ahorita lo vemos, para que lo recuerden. Sino que es necesario tenerlo aquí. Lo mínimo, las OS mínimo. Y ahora sí, entonces traemos los datos que ya conocemos de nuestra viñeta. Tenemos ahí los apoyos A, B, C y D. Las luces 105, 3, 410, 360, 410, 340. Recuerden que para los momentos negativos nos decía que había que tener el promedio de las luces y la recomendación de los momentos con los cuales hay que trabajar. WL2 entre 24, WL2 entre 14, entre 10, etc. Y para el voladizo, WL2 entre 2. Y entonces en nuestro siguiente paso calculamos esos momentos. Aquí está para que no se confunda. Momento negativo último. Momento positivo último. Recordando que positivo quiere decir que el que produce tensión en la fibra de abajo. Y negativo, el que produce tensión en la fibra de arriba. Aquí el positivo y el negativo es solo una convención que no tiene nada que ver con el bien y el mal. La gente cree que lo positivo es lo bueno y lo negativo es lo malo. Y solo es para diferenciarlos. Y entonces, con base en eso, calculamos el RO. El RO hay que sacarlo de esa fórmula larguísima. Esa fórmula, ¿cómo es? Cuadrática. Entonces aquí yo, para los momentos positivos, yo estoy haciendo una suposición. Estoy suponiendo que la vida trabaja como 65 por primo. Con base en eso obtuve ese RO. Claro, como es anchísima, por eso me da un RO bien bajito. 0.305. Muy por debajo del RO mínimo que me pide, 0.0033. Pero este solo es para efectos de ese cálculo. ¿Por qué? Porque con base en él puedo calcular A. Eso está en centímetros. Le dice que la posición del eje neutro está en 0.32 centímetros para el uno, 0.368 para el otro. ¿Qué quiere decir? Que el eje neutro está por acá. Es decir, es apenas una franjita muy limitada de arriba la que está trabajando en compresión. No alcanza a ser ni medio centímetro. Por consiguiente, se comporta como viga ancha y no como viga ancha. Pero para calcularle el acero mínimo, ahora vamos a la fórmula. Ya no trabajo con 65, porque no sería una barbaridad. ¿Cuánto me daría si pongo .0033 por 65 por 27? Esto me da 5.7 centímetros cuadrados de hierro, que quiere decir todavía más de 3 varillas número 5. Ahora ya está trabajando con las condiciones mínimas y para el RO mínimo bajo o ACBC mínimo es con B, W, no con B. Bueno, ahorita lo miramos aquí. Pero antes de eso, entonces, ¿qué tenemos aquí? Con ese RO calculado, obtenemos el área de acero requerida.
¿Qué es área de acero requerida? Pues Rho por B y por D. Por B y por D para la viga ancha, o por BW y por D para la viga delgadita. Y obtenemos estas áreas de acero. Pero esa área de acero hay que convertirla en varillas. Entonces, ahora les muestro otro cuadrito conveniente para viguetas. En viguetas no hay problema en poner una número 2 más una número 3 o una número 3 más una número 4. Lo que resulte más cercano a la área requerida para que nosotros nunca vamos a poder darle el valor exacto que los cálculos nos arrojan, sino que tenemos que apegarnos a lo que más se acerque en la composición de varillas. Y una vez que tenemos eso, pues ya tenemos nuestras varillas y el área de acero que realmente estamos colocando. Por eso está aquí, área de acero suministrado, aquí son varillas suministradas. Y el cuadrito que les digo que vale la pena tener a mano es esa secuencia de una varilla número 2 tiene un área de acero de 0,32. Dos varillas número 2, 0,63. Una número 3, 0,81. Una 2 más una 3, número 3. Una número 4, 2 número 3, etc. Y como les digo, una vigueta que necesite más de dos varillas número 5, pues ya es una varilla. O bien que tenemos una distancia entre vigas muy grande, 7 metros, 8 metros, qué sé yo, o bien que las cargas son muy grandes. Ya que esté definido eso, el siguiente paso pues ya es precisamente ir al diseño. ¿Y en qué consiste el diseño? Dibujar o decirle al dibujante que dibuje para nuestra vigueta N1. Ahora sí ya la dibujamos completica, poniéndole entonces nosotros teníamos aquí 1,05, 30 de viga, 3,40, 30 de viga, 4,10, 30 de viga y 4,60 era aquí. 3,40. Bueno, 3,40, 3,60 lo que sea. Y punto 30. Entonces aquí ya viene usted con los hierro. Usted se da cuenta que acá abajo dice los de abajo son los azules. Y en todas partes me está pidiendo 1,03 que obedece a su S mínimo. Una número 3 más una número 2. Entonces usted la primera intención que hace es, bueno, como en la varilla número 3 y la número 2 se consigue en chipas, puedo ponerle toda la longitud que yo quiera, porque no es sino desenrollar la chipa y me da toda la longitud. Entonces puedo poner aquí una número 2 más una número 3 en longitud. ¿Qué longitud? Ya, si está dibujando en el AutoCAD, no es sino que mida la montaña de aquí hasta acá. Le reste 5 de recubrimiento a un lado, 5 al otro, y le aumente el gancho. Esta solo necesita gancho allá. Entonces ya sabe de qué longitud es esa varilla.
Ahora, vamos a la parte superior. Acá me pide una número 4 y una número 3. En el momento negativo. Y en la otra también, una número 4 y una número 3. Entonces yo puedo poner aquí. Y aquí, una número 2 más una número 3. Y acá lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿y estas de acá de qué longitud necesito colocarlas? Entonces usted ya tiene que ir a conocer a qué distancia puede cortar esa varilla. Y tiene que ver con la longitud de desarrollo. Bien, pero esta no es la única solución. Llegará otro colega que le gusta ahorrar más y nos va a decir, a mí la norma me permite que solamente una tercera parte del hierro penetre en los apoyos. Hay otra parte que puedo cortar más. Entonces me dice, yo cumplo con eso si pongo una número 3 de la longitud completa y otra número 3 que vaya, número 2 que vaya acá, número 2, número 2. Usted tendrá que recordarse que este hierro tiene que ir del punto de inflexión más una longitud acá y todas esas posibilidades. Lo mismo arriba. Arriba puedo poner entonces una número 4, una número 3, lo mismo puedo hacer aquí, lo mismo puedo hacer acá. Y en esto consiste entonces el despiece. Y nos queda faltando por ponerle a esto ¿qué es eso? Los estribos, el refuerzo por cortar. Aquí también el otro criterio es que a veces cuando se necesita hierros de estribos en toda la longitud, una de estas varillas se puede pasar completa para que tengan donde amarrarse esas ligeras. Ya no porque se necesite por presión, sino por construcción. Recuerden que estas viguetas no forman parte del sistema de la asistencia sísmica. Por eso no les cubre todas esas exigencias que cubre a las vigas, que después veremos son bastante exigentes. Y bueno, aquí quería mostrarles. Esta es la parte del rowing. El row mínimo. Aquí estábamos bien. 0.25 raíz de más C sobre Y, B sobre B. Pero no menor que 1.4 de W. Bueno, aquí realmente dice ASU es el mínimo.
A sub S mínimo igual 0.25 raíz de F prima C sobre F y por BW y por D. Aquí es donde, aunque cuando calculamos con la viga ancha, esos 65 por 30, que nos dio el eje del resultado por allá arriba, al momento de ir a chequear con el rho mínimo, no lo vayan a chequear usted con 65, sino con residuo de 20 vale 10. Entonces, como este es A sub S mínimo, y como rho, ¿cuál es la definición de rho? ¿Qué es rho? La cuantía. A sub S sobre BD. O sea que si usted pasa este valor acá y este valor acá a dividir, estamos calculando el rho. 0.25 raíz de R' C sobre F. Y el otro, rho igual 1.4 sobre 1.4 sobre F. Es que ese es A sub S. Usted divide A sub S entre BW y D, tiene el rho mínimo. Entonces, este es el que nos da, por favor, aplíquelo. Nosotros estamos trabajando, este es prima C 21.1 megapascales, FY, está por 120 megapascales. Por acá nos pide 0.25 por raíz de 21.1 dividido por 120 1.25 por raíz de 21.1 dividido por 420 punto 0.27. Y por acá 1.4 dividido por 420 punto 0.33. Hay que escoger el más grande y por eso entonces nos vamos con rho mínimo igual a punto 0.33. Bueno, y es un ejemplo de la hoja de cálculo para poder obtener los valores de rho fácilmente. Aquí está la fórmula de la flexión. Aquí los datos que hay que introducir son los que están en azul. La calidad del concreto, la calidad del refuerzo, las dimensiones, aquí está dado para este caso 65, 30, el recubrimiento 2,7, peralte efectivo, ya lo calcula, 30 menos 2,7, este beta que interviene en la fórmula de la función, también hay que calcularlo. Acá está el momento nominal,
el factor de reducción para selección 0,9. Y el momento último, que es el que aquí introducí, yo lo tengo puesto aquí para no olvidarse las conversiones. Usted entra con kilonewtons metro, pero que si lo divide entre 10 eso equivale a toneladas metro. Y si lo multiplica por 100, le da en kilogramos fuerza por metro. Aparte de eso, tenemos los chequeos de Rho mínimo. Este es el 0.273 que nos dio aquí y el 0.33. Con un semaforito para que nos indique cuál de los dos controla. En este caso controla el 0.33. Está también el cálculo del Rho balanceado. Aquí está la fórmula para el Rho balanceado. Y el Rho máximo. Entonces, si vamos a chequear a nuestro diseño, que estábamos acá en a ver, nosotros teníamos aquí este momento de 14,78. Pero como ese es momento negativo, aquí el B vale 10. Y acá 14,78. Miren que nos pide un Rho calculado de .0056. Veamos si está con eso. Aquí está, .0056. Y para el momento positivo, de aquí, de 10,47. 10,47. 10,47. Pero acá sí el B vale 65. Y nos da un Rho calculado de .30576. .30576. Ahí está. .30576. Y esa es la historia.